El Ministerio de Salud confirmó la segunda muerte producto del coronavirus. Es una mujer de 78 años quien residía en la comuna de Maipú y que padecía un cáncer pulmonar avanzado. En el último balance entregado por el gobierno se sumaron 114 nuevos casos, llegando a 746 personas contagiadas en todo el país. Es un momento para la unidad, para trabajar juntos. Lo peor está por venir. Tenemos que tomar todas las medidas y ser extraordinariamente responsables. Grandes aglomeraciones en los paraderos y afuera de las estaciones de metro marcaron el primer día de toque de queda. Los conductores del metro y de los buses tuvieron problema para llegar a sus trabajos y eso generó retrasos en el inicio de las operaciones del transporte público. A pesar de todas las recomendaciones, cientos de personas pasaron largo tiempo expuestos a filas y aglomeraciones para poder llegar a sus trabajos. Estamos todos achoclonados. Hay una epidemia, más que epidemia, pandemia a nivel mundial, sí. Y hay un tiempo de contagio, de manera tal que el que imprudentemente, el que no respeta la cuarentena sabiendo que está contagiado, en mi concepto comete un delito y debería ser penado por esa norma, sin perjuicio de lo que pase con con el Código Sanitario. ¿Sabes? Para ponerlo claro, porque aquí ha habido algunos casos, que han sido bastante notorios. Por ejemplo, la persona que viajó desde Santiago hasta Temuco sin respetar la cuarentena y después tuvo una serie de reuniones sociales. O, por ejemplo, que está siendo investigado por el Ministerio Público, la Seremi de Salud, que no habría respetado la cuarentena respectiva y eventualmente se produjo el contagio de otras 6 funcionarios públicos y ha tenido que entrar en cuarentena prácticamente toda la autoridad regional de la región de la Araucanía. O también el caso de una persona que estando en cuarentena sacó su vehículo en estado de ebriedad, tuvo un accidente que dejó a otras personas lesionadas. En esos casos donde uno podría pensar que hay negligencia o eventualmente incluso una actuación dolosa, ¿podría llegar a establecerse una penalidad? Porque estamos viendo que aquí hay 2 normativas que concurren, Código Penal y Código Sanitario, y en el Código Penal, como usted bien recordaba, Sabas, puede ser castigado con presidio menor en su grado mínimo. O sea, una persona podría quedar con, por ejemplo, arresto domiciliario, producto de esto. Es que hay varias, son las 3 situaciones, los 3 ejemplos que me pones tú, Iván, son distintos, pero en el caso de la Seremi, yo creo que la Seremi puede ser responsable por las 2 vías, eventualmente por infracción administrativa y por infracción penal del artículo 318, si es que sabía que estaba o era sospechosa o había un examen pendiente. ¿Por qué? Porque hay un dolo que es el dolo directo, o sea, yo quiero cometer un delito y hay un dolo eventual. Hay un dolo eventual que es, yo pienso que puedo cometer el delito, pero me represento el resultado, digo, bueno, mala suerte. Yeah. Estoy simplificando, mala suerte, lo acepto, en mi mente acepto el resultado. Entonces puede ser cometido el delito por dolo directo o dolo eventual. En el caso de esta persona irresponsable que al parecer todo indica, todos nos presumimos inocentes, pero todo indica que sabía que estaba contagiado, sacó su automóvil, comete otro delito que es manejo en estado de ebriedad, causando daño, bueno, su situación debería ser un poco más grave, porque tiene 2 delitos, concurso de delito y se le aplica la sanción del delito más grave. Y en el caso de la persona que viajó a Temuco, yo leí, no me acuerdo si en un diario o en redes sociales, que él decía que nadie le dijo que el protocolo no era un protocolo de la clínica certero, que no le habían dicho que estaba en peligro, etcétera, etcétera, que se habían demorado. Bueno, eso es materia de investigación, pero creo que esa persona, de hecho tengo entendido que la Fiscalía de la Araucanía le inició una investigación por el artículo 318 del Código Penal. En resumidas cuentas, todos tienen responsabilidad. Uno, obviamente si es que se demuestra esta responsabilidad en la sede penal, todos pueden tener responsabilidad penal, todos pueden ser condenados y se le puede agregar otro delito en el caso del que manejó en estado de ebriedad, otro delito u otra infracción administrativa en el caso de la Seremi. Y es importante esto porque este delito, Iván, si se está cometiendo, una persona está en cuarentena, pone en riesgo la salubridad pública, amerita, permite, habilita a las fuerzas policiales o eventualmente inclusive a las fuerzas militares en el caso del estado de sitio
perdón, no estado de sitio, sino que el toque de queda en la noche, a detener a esta persona por delito flagrante. Ahora, Saba Chaguán, ex fiscal nacional, como abogado, ¿de qué va a depender, por ejemplo, que una persona pague una multa que va desde 1/10 de una ATM, que son 5.000 pesos, hasta el tope, que son 1.000 y que estamos hablando de casi 50 millones de pesos? O sea, sería una multa que para el muy grueso porcentaje de la población es prácticamente impagable, pero si usted le aplica 5.000 pesos probablemente ni siquiera tenga un efecto disuasivo, ¿no? Por vulnerar una cuarentena. Una persona a lo mejor va a hacer un trámite, va a comprar al supermercado y se sabe que se me infracciona con 5.000 pesos, como que me da un poco lo mismo si tengo que hacer la compra del mes. Pero si le van a pasar una multa de, no sé, tope, 50 millones de pesos, evidentemente nadie está, o muy poca gente estará en condiciones de pagarlo, ¿no? ¿De qué depende? Sí, lo que ¿De pasa qué depende? es que es discutible, Iván, que a una persona común del pueblo, si usted o yo salimos y violamos nuestra cuarentena, así que sabemos que estamos contagiados, se nos aplique el código sanitario sin más. Yo creo que nos van a aplicar el código penal. Y la multa va a ser 20 unidades tributarias mensuales, 20 por 50.000 pesos aproximadamente. Esa sería la multa. En el caso del código sanitario, yo creo que está más enfocado a otro tipo de responsabilidad. Ahora, si evidentemente le aplican, yo estoy en cuarentena, estoy manejando mi empresa y salgo de, no sé, un restaurante en cuarentena y estoy atendiendo al restaurante, me va a caer la multa y hasta 50, hasta la multa que tú decías del Código Sanitario sin duda, porque son responsabilidades distintas. No sé si me explico. Sí, se explica perfectamente bien y uno podría pensar que en el caso, por ejemplo, de la Seremi de Salud, por la responsabilidad que tiene, eventualmente podría estar expuesta a ese tipo de sanciones. De hecho, la misma Seremi Rosollar se ha dicho que las personas que vulneren la cuarentena se exponen hasta multas de 50 millones de pesos. Me imagino yo que tiene que tener el efecto disuasivo respectivo. Saba Chaguán, ex fiscal nacional, abogado, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, pues revisamos otras informaciones. Los turistas que eligieron el litoral central y otros balnearios para pasar su, entre comillas, cuarentena preventiva, comenzaron ya a regresar a sus ciudades de origen ante una orden emanada desde el gobierno central. Visitas que los vecinos de estas localidades rechazan. Y este lunes continuaron los cortes de caminos en algunas comunas. Mire, presta atención. Barricadas y protestas es la manera que encontraron los vecinos de Caldera para evitar el ingreso de personas de otras comunas y ciudades. Están atemorizados, el coronavirus ya está en Copiapó y temen que siga avanzando. De una vez por todas, cerrar Caldera, porque es lo que estamos tratando de hacer para que no entren de otros lados. Aquí que estamos libres del virus, tenemos que de alguna manera cuidar y cerrar el ingreso a la comuna. Medidas extremas que se han registrado desde el viernes, cuando en las rutas 68 y 78 residentes bloquearon los accesos, principalmente a santiaguinos que viajaron al litoral central para pasar en sus segundas viviendas la cuarentena. Preocupación que compartió el gobierno, por eso que a todos los turistas les dio un ultimátum: regresar a sus hogares antes de las 22 horas de este martes. Poco duró el paseo y este era el panorama en la avenida del Mar de La Serena, lo mismo en otros balnearios de la zona, aunque algunos no acataron la orden. Estaba uno más tranquilo que allá que en Santiago. Solamente íbamos a tomar una foto y ya nos vamos. Y porque algunos siguen allí es que el alcalde de Coquimbo tomó una drástica decisión. Vamos a ir verificando aquellas personas de los balnearios que efectivamente se tienen los nombres de quienes vinieron, ¿cierto? Hayan dejado su segunda vivienda y regresen, sí, digamos, a su lugar de origen. Misma medida que se tomó en Mejillones. Efectivos de la Armada de la región de Antofagasta golpearon puerta por puerta para pedirle a los visitantes que retornaran a sus ciudades de origen. ¿De dónde es usted? Turista de Viña del Mar que no acogió el lema "Quédate en casa", pero ella y su acompañante eran uno de los pocos que recorrían Reñaca, que lucía así. Soy de Santiago, estoy acá por mi hermana que está enyesada, tuvo una caída y cuidándola. En total fueron 60.000 los vehículos que ingresaron a la región de Valparaíso. De ellos, 57.000 ya se fueron. Del 100% de vehículos que entraron a la región, solo permanece en la región un 6% de ellos. 6% que molesta y los alcaldes llaman a que no se acerquen a la región. El llamado que hacemos es a no viajar a la región de Valparaíso. Les tengo que pedir que no vengan a Viña a pasear. En Pichilemu, el balneario más concurrido de la región de O'Higgins, no hay barricadas, por ahora, pero sí lienzos y residentes bloqueando el paso. Asegurando también que el flujo de personas que venga para acá
sean realmente residentes. También decimos que no se pueden arrendar cabañas. Cortes de caminos por parte de los mismos vecinos, peticiones de cordón sanitario. Es la reacción en diferentes ciudades y regiones ante el miedo que visitantes de otras comunas lleguen contagiados y propaguen el COVID-19 entre sus vecinos. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona el cordón sanitario en Chillán, región del Ñuble, que está con 12 puntos de entrada a la ciudad y que están siendo controlados. Entendemos, David Yáñez, te vemos ya en pantalla, de manera bastante rigurosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, bastante rigurosa el control que se está realizando en estos momentos en los distintos puntos de acceso a la ciudad de Chillán. Estamos en este preciso instante en el acceso sur, en el acceso a Chillán Viejo, en donde están a manos de este control personal de Ejército y también de Carabineros. Básicamente los Carabineros lo que se encuentran haciendo acá es verificando que las personas que están ingresando sean residentes de la comuna de Chillán o de la comuna de Chillán Viejo, que son parte de las excepciones de este cordón sanitario, las personas que entran hasta la zona y que se van a quedar acá. El resto son los vehículos de emergencia y los vehículos de transporte de suministros, es decir, tanto alimentos como suministros médicos. Son las únicas excepciones a esta barrera sanitaria que se ha instalado en los alrededores de la ciudad de Chillán y Chillán Viejo. 180.000 personas aproximadamente las que se encuentran al interior de esta barrera y barrera que fue instalada luego de este brote epidémico de coronavirus que se registró al interior de la ciudad y que ya ha generado 81 casos en la región de Ñuble. Es por eso que se están tomando medidas extremas como esta, que es la primera medida de estas características que se toma en una ciudad del centro del país. Estamos hablando de un área urbana importante y es básicamente donde se van a también tomar las lecciones en lo que pueda suceder más adelante en otras ciudades del país, del sector del centro de la nación. Es por eso que se está viendo y se está vigilando muy estrechamente lo que está sucediendo en estos distintos puntos de revisión. Vimos también pasar varias ambulancias que ya están de alguna forma volviendo a sus bases. Hay dos grandes centros de salud al interior de Chillán y Chillán Viejo. Estos son el Hospital Hermina Martínez de Chillán y una clínica privada, la Clínica Chillán, que son los puntos que ya están preparados en la eventualidad de que haya personas que requieran de atención médica y que requieran ser internados en algún tipo de cama especializada. Son las medidas que se están adoptando en estos momentos para precisamente evitar la expansión de este brote de coronavirus que por lo menos en la región de Ñuble ya alcanza a las 81 personas. Es lo que se está viviendo, al menos en el perímetro sanitario de Chillán Viejo, que es donde nos encontramos en estos momentos. Bien, David, a cuidarse. Entonces está funcionando perfectamente el cordón sanitario en Chillán y en Chillán Viejo, en la región de Ñuble. Buenas noches, gracias. Y vamos a revisar ahora una gráfica y una información que es bastante preocupante porque la pandemia del coronavirus se está acelerando. Esa es la advertencia que ha hecho durante esta jornada la Organización Mundial de la Salud. Y para graficarlo, presta atención a estas cifras. ¿Qué ha hecho la OMS? Ha recordado que para llegar a los primeros 100.000 casos de contagios, presta atención, transcurrieron 67 días de esta pandemia. Pero los siguientes 100.000 casos, es decir, llegar a 200.000 casos, se produjeron en solo 11 días de diferencia. ¿Se da cuenta cómo se progresa? 67 días para llegar a los 100.000, 78 para llegar solamente a los 200.000. Y estos terceros 100.000 casos, o sea, para llegar a los 300.000, se produjeron en solo 4 días. Europa sigue siendo el foco principal de este crecimiento exponencial del COVID-19. Estas crudas imágenes causaron indignación en España. El video fue grabado durante esta pandemia de COVID-19 y muestra la realidad de la sala de urgencia del Hospital Infanta Leonor en Madrid. Justamente un sistema de salud cerca del colapso es lo que están viviendo los españoles, con el aumento de casos de coronavirus a más de 33.000. En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días.
15 días que podrían ser cruciales para España y su gobierno, que busca combatir esta guerra sanitaria que ya ha provocado más de 2.200 víctimas fatales dentro de su territorio. Además de la extensión del estado de alarma, se prolongará la cuarentena nacional, se abrirán nuevos hospitales y se reforzarán los controles preventivos en las calles y fronteras. Sumándose a las medidas españolas, este lunes el Reino Unido ordenó el aislamiento de todos sus ciudadanos por 3 semanas. Solo podrán salir a comprar comida, ir a trabajar, ver a un médico o hacer ejercicio. Dentro de la lista de países más afectados se encuentra España, pero es Italia la nación que sigue liderando los números negros dentro de la pandemia. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ora mi rivolgo a voi, ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Estos son algunos de los videos de alcaldes italianos que se han vuelto virales. En ellos, en medio de la frustración e indignación por quienes no siguen las reglas, reiteran el llamado del gobierno a no salir de sus casas. A casa. Un escenario tan adverso para Italia, con una cifra de muertos que ya superó las 6.000 personas y que esta semana recibió apoyo desde el extranjero, específicamente desde Rusia y Cuba, con delegaciones de médicos especialistas. Y venimos a dar toda nuestra solidaridad por el compromiso humanista que nosotros tenemos con nuestra profesión. Pese a lo adverso de la situación, los italianos han encontrado formas para subir su ánimo y seguir enfrentando al coronavirus. Volevamo dirvi che intanto in tutta Italia stanno pensando a voi e stanno sperando che questa battaglia, che è molto dura, la vinciamo e sicuramente così sarà. Tal como lo hizo esta enfermera con una arenga y el himno nacional, como una forma de recordar que todos estamos juntos en esto. Bueno, es realmente preocupante lo que se está viendo, sobre todo en Europa. La expansión del coronavirus, de esta pandemia, se está acelerando, lo ha dicho la OMS, y cómo han pasado más rápido los días para llegar a 300.000 casos de contagiados. A pantalla dividida en 4 tenemos distintos puntos de la capital. Recordemos que estamos a 44 minutos de la entrada en vigencia de la segunda jornada de toque de queda de nuestro país. En Recoleta, arriba, costado superior izquierdo de la pantalla, el regimiento desde donde han salido varias unidades a patrullar ya las calles de Santiago. Fíjese cómo está Apoquindo, prácticamente desierto, uno que otro auto pasando. A través de las cámaras de la Unidad de Control de Tránsito también vemos cómo las principales arterias de la capital están prácticamente desiertas, y también se ven pasar un par de ciclistas y peatones cuando faltan 44 minutos para que comience a regir el toque de queda. Y siguen sumándose casos de contagio positivos, lamentablemente, en la Araucanía. El intendente Víctor Manoli confirmó que está en un regular estado de salud. Por su parte, los dirigentes gremiales de la Seremi acusan a la autoridad de graves hechos y pidieron al ministro su destitución. Desde el sábado que la Seremi Katia Guzmán se encuentra en cuarentena, el positivo que arrojó el test por el COVID-19 generó una cadena de contagios que incluyeron a Seremis, altos jefes policiales y militares, e incluso el propio intendente regional de la Araucanía, Víctor Manoli, de 65 años, y quien telefónicamente confirmó no estar en condiciones físicas ni anímicas de sostener una entrevista. En su reemplazo está Richard Caifal, quien aún no tiene certeza de su condición de salud. El día de ayer concurrí a un centro médico a realizarme la evaluación para la detección del coronavirus. Sin embargo, esta evaluación es de carácter preliminar y el día de hoy me realizaré un segundo examen para descartar absolutamente la posibilidad de contagio. La enfermera Katia Guzmán confirmó fuera de cámara estar afectada por una odinofagia y disfonía, además de malestar general, siendo así la sexta funcionaria en ser confirmada en la Seremi de Salud de la Araucanía como positivo por coronavirus. Saludos coloquiales, cordiales, besos, abrazos, hasta el último día, sabiendo que ella tenía que tomar ciertos resguardos, distanciamiento social, aislamientos, turno ético, etcétera, cuarentena, una serie de medidas que ella misma es las que profesó y es la misma que ella comunicaba o manifestaba a la comunidad. El fiscal de Villarrica, Carlos Hoffman, será el encargado de manera preferente de indagar las responsabilidades criminales de la autoridad
siendo así la Seremi la segunda en ser indagada en la región por exponer gravemente la salud pública. Lo que se castiga penalmente entonces no es el contagio en sí mismo, sino que el hecho de infringir las reglas que han sido dispuestas por la propia autoridad para el cuidado de la población. Destaca entonces la importancia de respetar esta normativa, no solo porque con ello se protege la salud de la población y del entorno, sino que además porque su infracción puede significar la imposición de penas de carácter criminal, que pueden ser de carácter pecuniario e incluso privativas de libertad. El jefe de la Defensa Nacional, por dar positivo, también fue relevado del cargo, tal y como lo hizo la Seremi de Salud, cuyo reemplazante iniciaría las indagaciones internas sobre el procedimiento aplicado por la cuestionada autoridad, que mantiene paralizado, entre otros, la vacunación antiinfluenza, porque precisamente en la Seremi está concentrado todo el proceso que se espera recuperar en medio del periodo de mayor necesidad. Bueno, le hemos estado contando la situación de los chilenos que están varados en Punta Cana, en Lima y en Cusco. Ellos denuncian que están siendo discriminados de acuerdo a la línea aérea con la cual contrataron sus vuelos y que por ello han quedado fuera del plan de retorno coordinado por la Cancillería de nuestro país. Más de 700 argentinos hicieron sentir su malestar por estar varados en nuestro país. Y aunque no escuchaban motivos ni razones, debieron dormir en el aeropuerto a la espera que Buenos Aires permitiera el ingreso de su vuelo internacional. El gobierno argentino es el que no nos quiere recibir. Eso es lo que nos dicen de las líneas aéreas Air Canada. Para su suerte, la disminución del 65% del tráfico aéreo les permitió al menos tener una noche tranquila. Según Obras Públicas, este hecho se repetirá en la medida que el gobierno argentino permita solo 2 vuelos diarios. Igual como ayer llegaron algunos pasajeros que no pudieron viajar el mismo día de ayer, hoy día también van a llegar aproximadamente 500 pasajeros desde distintos destinos que tienen como destino final Buenos Aires, algunos de los cuales van a tener que pernoctar en Arturo Merino Benítez para terminar su viaje el día de mañana. Quienes llevan más tiempo a la espera de volver a su país son los peruanos varados en Arica. La cuarentena total impuesta por el gobierno de Martín Vizcarra tiene a centenares de ciudadanos de ese país desesperados. Pedimos a nuestro presidente Vizcarra que por favor no sea tan mezquino. Acá vemos cientos de peruanos que necesitamos regresar a nuestro país. Al otro lado de la frontera la situación es similar. Muchos chilenos están desesperados por volver, sobre todo aquellos que están en las zonas más alejadas de la capital. Tener claridad, o si por último nos extienden el plazo, o si nos pueden asegurar un tipo de pasaje o cómo transportarnos. No, llevamos 4 días acá atrapados con mi polola Francisca y la verdad ha sido duro porque la plata nos cuesta y un día hemos dormido en la calle y la verdad ha sido bastante difícil. El viernes pasado, 170 compatriotas retornaron desde Cusco como parte del plan retorno coordinado entre las aerolíneas nacionales y la Cancillería. Sin embargo, los chilenos varados allá denuncian que no fue un vuelo humanitario, sino uno comercial de LATAM. No subieron a nadie de otra línea. Ese avión tenía alrededor de 20 asientos disponibles y no hicieron ninguna excepción. Había gente con niños, había una señora que ya no le quedaban medicamentos. La historia se repite también con los que están en Lima. Había una chica embarazada que ella tenía diabetes y tenía un embarazo de alto riesgo y ni aún por eso se le dio prioridad por el hecho solamente de haber contratado servicios con JetSmart y no con LATAM. Son los pasajeros de Sky y JetSmart los que están más complicados, sobre todo ahora que Sky anunció que desde el 25 de marzo hasta el 30 de abril suspenderá todos los vuelos. Somos más de 200 chilenos, más de 200 argentinos aquí varados en Punta Cana. En Punta Cana, los chilenos que están varados desde hace 5 días como mínimo acusan que todo ha ido de mal en peor. La compañía aérea Avianca literalmente los dejó botados y lo peor, LATAM no ayuda en la repatriación. Plan o el vuelo ferry o de humanitario no nos está llevando porque nosotros no somos clientes de LATAM. La situación se complica en la medida que están más lejos. En Tailandia hay 200 chilenos que intentan salir de ese país. Lamentablemente, la línea aérea Emirates nos da respuestas. Aquí gran parte de las personas, de los chilenos que estamos acá, compraron un segundo pasaje y hasta 3 pasajes que valen arriba de 2 millones de pesos. En este momento estoy esperando si es que
el cónsul de Chile en Brasilia puede ayudarme a mediar porque entiendo que es para recoger brasileros. La Cancillería informó que ya han retornado 10.919 compatriotas que estaban varados. Igualmente queremos que las compañías que están imposibilitadas de hacerlo, que sencillamente endosen los pasajes. Sabemos de chilenos que están en Tailandia, en Indonesia, en las Islas Cook, en lugares muy distantes, y les decimos que si bien la Cancillería hace los mayores esfuerzos para que se aproximen y retornen al país, también sabemos que nuestras capacidades son limitadas. Hasta el cierre de la nota, LATAM no ha respondido si en los vuelos humanitarios de retorno prioriza o no a sus clientes por sobre el resto de chilenos varados. 36 minutos nos separan del inicio de esta segunda jornada de toque de queda. Así están las calles de la capital prácticamente desiertas. Solamente algunos transeúntes y automovilistas circulando a esta hora de la noche. José Ignacio Atena está recorriendo distintos puntos de la capital. José Ignacio, cuéntanos por favor cómo está la situación. ¿Hay controles militares? ¿Se ve todavía gente en las calles? Tú nos cuentas. Así es como está, buenas noches Iván, nos encontramos justamente por el sector centro de la capital. En este momento estamos por la calle Teatinos haciendo un recorrido junto a una patrulla de carabineros que en este momento está doblando por compañía. Quedan todavía unos minutos, tú nos decías, un poco más de media hora, pero ya salió Carabineros a hacer un patrullaje preventivo, a contarles a las personas, más que nada a recomendarles que comiencen a irse a sus casas. Aún así son pocas las personas que se ven caminando por las calles, se ven más bien automovilistas, pocas personas. Hace un rato pasamos por Plaza de Armas y ese fue como el sector donde más gente había. Por el momento Carabineros no se baja de su auto, solamente hace un patrullaje preventivo, pero se ve poca gente, la verdad. Ya desde hace unos 15 minutos más o menos que las calles están bastante vacías. Autos sí se ven más que personas caminando, Iván. Bien, José Ignacio, estamos viendo entonces cómo va pasando el tiempo. Faltan solamente 35 minutos para que comience a regir esta segunda jornada de toque de queda. Entonces hay controles, pero la gente en general, muy distinto de lo que fue la aplicación de los toques de queda durante el estallido social. De manera preventiva están obedeciendo, se están resguardando incluso antes de la entrada en vigencia de este toque de queda. Pantalla dividida lo que ocurre a esta hora en la capital. Este recorrido que estamos haciendo por las principales arterias de Santiago. Pantalla dividida, arriba, sector izquierdo, Plaza de Armas, prácticamente desierto. Fíjese usted, solamente las personas que están ahí en situación de calle es un foco importante para prestar atención. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Se le está dando algún tipo de prestación sanitaria? Es un tema que se ha planteado mucho en las redes sociales. No hemos hablado de eso. Vamos a tener autoridades de gobierno para preguntarle qué pasa con ellos. Un ciclista que pasa por allí, faltan todavía 34 minutos. Fíjese lo que pasa en Apoquindo, arriba, a la derecha, prácticamente desierta una de las principales arterias del sector oriente de la capital. Uno que otro vehículo todavía están dentro del periodo en el cual pueden desplazarse, por supuesto, pero si usted compara esta situación con lo que ocurría hace solo algunos días, evidentemente hay un acatamiento preventivo del toque de queda. Ahí, a través de una de nuestras unidades móviles, también estamos recorriendo las calles de Santiago. Pero de todas formas, a lo mejor a usted le tocó esto. El lunes fue un transporte público caótico. Las aglomeraciones se apreciaron en los buses, también en el metro, lo que provocó una seria amenaza de contagio en los pasajeros. Así lo hacían sentir los mismos usuarios. Atrasar el horario tras el toque de queda no dio resultados y el gobierno tuvo que rectificar esta medida. Y así como el Metro Santiago inicia las operaciones, todo lleno. La gente está nerviosa, la situación es incómoda. El metro lleno, bueno. Y sigue llegando gente. Estamos más jodidos, somos los de acá de estas comunas, que somos todos, la mayoría somos obreros de la construcción. Cuando tienen que parar las empresas, eso es lo que tienen que parar. Y así como está todo lleno, la gente junta, el virus se multiplica más fácil. El transporte público de Santiago en la mañana de este lunes 23 de marzo fue caótico. El toque de queda y el atraso en el horario de buses, metros y trenes generó justamente el efecto contrario al que se buscaba con la medida, una aglomeración peligrosa de la fuerza trabajadora de la capital. Porque imagínense, estamos de las 6 de la mañana esperando que abran el metro. Pero no cambiar el horario de la mañana porque ahora es peor, hay más contagio. Porque yo a mi edad me estoy exponiendo bastante. Si no trabajo, no tengo dinero. Si falto el día de hoy,
me descuentan. Si no trabajo, no cobro. Esa era la frase que se repitió en paraderos atochados en Puente Alto, La Florida, Maipú, en Estación Central, entre otras comunas. No, yo encuentro malo porque igual a nadie le da la posibilidad de llegar más tarde. Está lleno de gente esperando la locomoción. El metro me imagino que está lleno. Yo llegué aquí a Las Rejas como pude. El acceso al metro a las 7 a.m. también fue caótico. Poco espacio y muchos pasajeros, todos presurosos para tratar de cumplir con sus horarios. No hubo flexibilidad laboral ni entrada diferenciada a los trabajos para muchos. Por eso el gobierno tuvo que reestructurar los horarios de transporte y asumir errores. Que el ajuste de horarios realizado para cumplir con los requisitos y los límites que establece el toque de queda, junto con insuficiente información a los pasajeros, impidió que las personas pudieran planificar sus viajes. Los nuevos horarios a partir de este martes son: los buses comenzarán sus operaciones a las 5:30 de la mañana para finalizar cerca de las 22 horas pegado al toque de queda. El metro abrirá sus puertas a las 6:30 hasta las 7:30 de la tarde. El metro tren lo hará también desde las 6:30 hasta las 8 de la noche. Las medidas de restricción horaria, así como las de frecuencia que hemos aplicado, tienen directa relación con la continuidad operacional. Esto porque nos permite tener equipos de respaldo y de reemplazo en el caso de la eventualidad que se nos presentara alguien contagiado entre los equipos. Pero los horarios no son el único problema en la ecuación. Al llamado a los empleadores a proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de sus trabajadores. Y es por eso entonces que es tan importante el que podamos deferir los horarios de entrada, que podamos establecer jornadas que sean distintas y de esta manera poder garantizarles la protección a los trabajadores. Pero a la luz de nuestro recorrido por el sector oriente, parte del empresariado, sobre todo en la construcción, escuchó poco o nada. Nosotros trabajamos en la calle y no tenemos, como dijera, algo que dijeran, ya saben que los de la calle tienen que parar. Nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros no trabajamos, no nos alimentamos. Que no trabajemos, pues, porque igual necesitamos estar en casa, pues. Igual, o sea, dice que no haya más personas contaminadas y la micro viene exceso de pasajeros, el metro viene lleno, entonces, o sea, ¿cómo no puede haber más gente contaminada? Muchos, pese a no ser trabajadores esenciales, igual tuvieron que ir a laborar. No, nada se sabe si va a responder los sueldos de la gente y todo eso. Entonces, uno tiene que trabajar igual. Tengo a mi abuela que está en cama, tengo a mi sobrino chico, tengo a mi mamá que está enferma, entonces más que nada me preocupa a mi familia. Operadores de plumas sin protección, maestros agrupados con poco espacio sobre la losa de una faena. Son innumerables los ejemplos a quienes sus empleadores no liberaron del trabajo, ni menos los dejaron entrar más tarde. Las empresas están constituidas por empresarios más trabajadores, y trabajadores más comunidad. Hoy día más que nunca debemos cuidarnos a nuestros trabajadores. Me dio pena ver hoy día el metro lleno de personas con muchas posibilidades, pero muchas posibilidades de contaminarse unos con otros. Seguramente se van a perder recursos, utilidades, pero no podemos seguir corriendo riesgo en nuestros trabajadores. La Confederación de la Producción y el Comercio anunció medidas y optará por horarios diferidos para sus trabajadores. Llegar a sus trabajos en bloques horarios, no en un horario definido. De esta forma se logra evitar eventuales aglomeraciones que se pudieran producir en los desplazamientos del transporte público. Otra medida apuntó a la conciencia, como lo planteó este vecino de Las Condes. El llamado aquí es a los vecinos a no llamar a su servicio doméstico y cumplirle su condición de empleado, o sea, pagarle sus sueldos como corresponde. Aglomeraciones, personas esperando amontonadas, corriendo hacia el metro. Eso dejó el primer día laboral tras el toque de queda. Una situación que se espera mejore de cara a los próximos días y que el empresariado dé las facilidades a sus trabajadores. Bueno, esa última imagen que terminaba la nota naturalmente da cuenta de la situación de aglomeración que se vio en muchas de las estaciones del metro. La gente no estaba del todo informada de este nuevo ajuste horario producto del toque de queda. Estamos con la ministra Gloria Hutt acá en el estudio para hablar de esto. Ministra, derechamente, usted ha sido bien clara y transparente. ¿Hubo acá un error, un diseño fallido en este cambio de horarios del metro y de Transantiago? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
A ver, lo primero que quiero decir es que los primeros en lamentar lo que pasó en la mañana somos nosotros, todos nuestros equipos, el equipo de Metro, el equipo de EFE, del Directorio de Transporte Público Metropolitano. Hacemos gran esfuerzo por dar un mejor servicio. Y en la mañana yo creo que se juntaron dos factores. Uno es que el plazo que pasó entre la definición del cambio de horario para ajustarnos al toque de queda y la información que llegó a las personas fue corto. Y estas cosas necesitan un plazo mayor para que las personas planifiquen los viajes con más tiempo. Uno supone que porque apareció la información en redes sociales, en todos los canales de televisión, en todas las radios, la mayor parte de la gente está informada, pero no es así. Y uno de los factores, y aparecía una persona diciendo, yo estoy desde las 6 esperando el metro, y se había avisado que el metro abría a las 7. Esas personas son las que generaron la acumulación, las personas que llegaron sin la información adecuada, y otro grupo son las personas que no tienen flexibilidad de entrada a sus trabajos, y por eso es tan fundamental que las empresas den bloques de entrada y que se aplane la hora punta de la mañana. Vamos a entrar en eso, pero volviendo entonces a la pregunta inicial y escuchando esta aclaración que usted hace, evidentemente transcurre poco tiempo desde que se toma la medida hasta que la medida se difunde y que el público, finalmente el usuario, el Transantiago, esa persona que no tiene flexibilidad laboral o que incluso no tiene por qué estar conectado a redes sociales todo el tiempo, ¿no? Uno no puede partir de la base que la gente está conectada todo el tiempo a redes sociales. No sabe y llega al metro en el horario que normalmente toma el metro y se encuentra con que está cerrado. Hay un reconocimiento de que no se hizo bien, ministra, me imagino yo, ¿no? Yo soy la primera en reconocer eso, en reconocer que nosotros sobreestimamos la llegada de la información. Ahora, o sea, el supuesto dado, mire, teníamos antecedentes además muy claros, son de conteos diarios. Tenemos un 65% menos de demanda en el sistema. Es decir, tenemos holgura de capacidad suficiente, tanto en metro como en trenes como en buses. Claro, ha bajado la cantidad de usuarios. Claro, no era un problema de capacidad de los vehículos, fue una acumulación de todos aquellos que llegaron a tomar el metro a las 6 de la mañana y esperaron hasta que el metro abrió a las 7. Claro, ministra, vemos estas imágenes, por ejemplo. Usted dice, sí, soy la primera en reconocerlo y uno valora, por supuesto, cuando una autoridad reconoce que algo no se ha hecho bien. Pero aquí estamos viendo personas que están a muchísimo menos del metro de distancia social, ¿no? Algunas de ellas con mascarillas, otras no, pero... Es el peor momento. Es el peor momento. Y además, cuando las temperaturas están más bajas, ¿no? Que también es donde se favorece la transmisión del virus. Mire cómo se aglomera la gente. Y son las personas que no tienen más alternativa. Entonces, por eso esa gente no tiene la posibilidad, porque claro, uno dice quédate en casa y la verdad es que tampoco uno puede idealizar la situación de quedarse en casa, porque para mucha gente nos escribe en redes sociales y nos dice el quédate en casa es un lujo. Yo tengo que trabajar, tengo que tomar transporte público, tengo que seguir cumpliendo horario. Quisiéramos hacer un llamado a las empresas, porque la definición de no salir no significa no trabajar. Muchas personas todavía pueden empezar a trabajar en forma remota y las empresas les deberían dar esas facilidades. Eso para protección de cada empleado y de todo su grupo familiar. Aquí, mientras menos contactos entre personas tengamos, más protegidas van a estar todas las personas y vamos a estar todos nosotros. Ahora, ministra, mucha gente dice, ¿qué se saca con, por ejemplo, tener toque de queda en la noche cuando la gente transita en el día? Poca gente anda a las 3 de la mañana en la calle, salvo los que prestan servicios muy específicos. Pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, para esto mientras no haya una cuarentena regional o mientras no haya una cuarentena nacional? Porque la gente dice, mire, yo me lavo las manos, trato de estar a una distancia de 1 metro, pero llego a la micro y resulta que esa es mi realidad. Voy pegado con el otro. Esta realidad es la que ocurrió hoy con el cambio de horario. Lo que nosotros tenemos registrado desde toda la semana anterior y todo el resto del mes es una baja muy importante de la demanda, con lo cual el espacio está para las personas, están sanitizados los buses, sanitizados los carros de metro, los trenes, sanitizadas las boleterías, de manera que hay todos los elementos de protección que recomienda, por ejemplo, la Unión Internacional de Transporte Público. ¿Podríamos garantizar o por lo menos dar un estándar de que no va a andar la gente a más de 1 metro de distancia en el transporte público? Porque eso sería muy frecuente. Bueno, con 65% menos de pasajeros y manteniendo los planes de operación que tenemos, no habría ninguna razón para aglomeraciones, salvo, por ejemplo, un par de puntos que encontramos hoy en la tarde en que por falta de regularidad de los servicios se juntó gente en un paradero
Y eso lo corregimos inmediatamente. Bueno, y eso debería quedar Esas subsanado cosas para mañana, si quieren. Debería, porque mañana vamos a despachar los buses. Veamos la gráfica y lo va explicando. Veámoslo, ya. Tenemos aquí los horarios para mañana. Transporte público, el horario. Explíquenos usted, ministra, los buses. Sí, los buses van a despachar de los terminales a las 5:30 de la mañana. Y van a despachar el último un poco después de las 8 de la noche, de manera que va a haber buses circulando hasta más o menos las 10 de la noche. Ya, eso no quiere decir, perdón, que el último bus salga a las 10, es no, hasta las 10. Hasta las 10, perfecto. Pero para las personas va a haber siempre una disponibilidad para que puedan desplazarse y llegar a su casa antes del toque de queda. Solo una duda, este chofer del bus que llega a las 10 al sí. terminal, también se tiene que volver a su casa. ¿Qué pasa con ese chofer? Porque también muchos conductores del Transantiago nos han dicho, ¿quién se preocupa de nosotros? ¿Qué pasa con ese conductor, el que cierra a las 10 y después tiene que volver a su casa? ¿En qué lo hace? ¿Qué pasa con él? Hay dos cosas aquí muy importantes. Uno, que me parece importante hacer un reconocimiento a los conductores. Están haciendo un esfuerzo gigante, los maquinistas de EFE, también el equipo de metro. Y tenemos grupos de riesgo que tenemos que separar, de manera que un 15% más o menos de los conductores, o por edad o por enfermedad crónica, no pueden estar dando los servicios a los pasajeros, lo cual nos restringe la oferta. Bueno, eso por un lado, pero estresando las cosas vamos a poder dar esta cobertura. ¿Qué pasa con los que a las 10 todavía están en la calle? Ellos tienen un salvoconducto especial para volver a sus terminales. No pueden llevar personas, a menos que la persona tenga también un salvoconducto, pero la idea es que ellos estén tranquilos en la calle hasta que termine el recorrido y vuelvan a los terminales y después vuelven o en vehículos de la empresa o en sus propios vehículos, pero con salvoconducto como conductores de transporte. Ya ahí tenemos también los horarios del metro, que inicia sus servicios a las 6:30 de la mañana y termina a las 7:30 de la tarde. Sí, pero aquí también quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es? Me hicieron comentarios y decían a las 7:30 echan a la gente para fuera del metro. Eso no es así. Las 7:30 es la última hora de ingreso a las estaciones. Todavía hay gente que sigue circulando casi una hora o más hasta que termina de vaciarse el sistema. Después hay más o menos otra hora para el cierre de las estaciones y después la distribución de la gente hasta sus casas. Perfecto. Y el tren inicia a las 6:30 de la mañana y termina a las 8, también el último ingreso. El último ingreso también sigue circulando. Sigue hasta pasado las 9 de la noche. Bien, ahí tiene entonces usted los horarios, se los repetimos rápidamente. Usted que mañana tiene que partir tempranito al lugar de trabajo, ahí tiene los buses, se inician a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 se despacha el primer servicio de buses, cierra a las 10 de la noche. El metro va a estar disponible a partir de las 6:30 de la mañana y el último ingreso es a las 7:30, situación que se repite en el tren, que va a iniciar a las 6:30 y termina a las 20. Ministra Gloria Hood, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Vamos ahora a revisar otras informaciones. Rebajar el 30% de las remuneraciones de todos los ministros por los próximos 6 meses. Eso lo propuso un importante miembro del gobierno. ¿Cómo voy a conocer esta idea? ¿Cuál fue el secretario que la planteó? Se lo preguntamos a Valentina Reyes. Valentina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La propuesta llegó a través de un mail. Quien lo enviaba el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a sus otros compañeros de gabinete. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Rebajar en un 30% los sueldos por los próximos 6 meses, una rebaja transitoria. ¿Y por qué? Debido al escenario que estamos enfrentando, producto del coronavirus. ¿Qué señalaba el ministro? Que vienen meses difíciles para los trabajadores del país y que hay que empatizar y solidarizar con ellos. Eso sí, es una propuesta a la que hay que adherir de manera voluntaria. Vamos a revisar algunas reacciones de este tema y ya regresamos. Una idea que ha sido bien recibida y que vamos a avanzar en esa dirección. La idea es que esa donación de nuestros sueldos como ministro vaya a fundaciones tales como el Hogar de Cristo, la Fundación La Rosa. Yo no le asigno una connotación negativa como han planteado algunas personas, por el contrario, creo que es una solicitud, una sugerencia que nace desde la buena voluntad. Bien, un ministro, ¿cuánto gana líquido al día de hoy aproximadamente? 6.986.000 pesos. Si esta propuesta se llega a concretar, una rebaja del 30%, se llegaría a 4.886.000 pesos.
pesos. Ha habido diversas reacciones durante la jornada. Algunos decían que no habían recibido el mail o que no habían revisado su mail, pero para otros puede ser una señal potente hacia la ciudadanía. Bien, pues ahí está entonces con esta propuesta de rebajas, como tú bien dices, Valentina, que es voluntaria. No ha sido todavía comunicado oficialmente quiénes lo aceptaron y quiénes no. Vamos a saber en las próximas horas cómo ha sido la reacción que han tenido los ministros frente a esta propuesta del titular de Hacienda. Bueno, y en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, la comunidad científica internacional emplea todos sus esfuerzos en encontrar una cura o un tratamiento que sean efectivos para esta enfermedad. Este fin de semana, China comenzó a probar su primera vacuna en humanos. ¿Cuáles han sido los resultados? Presta atención. El coronavirus ha provocado al menos 15.000 muertes en el mundo y hasta hoy no existe una vacuna o tratamiento. Por lo mismo, distintos países se encuentran en una carrera contra el tiempo para encontrar la forma de combatirlo. We also recognize that there is a desperate need for effective therapeutics. There is currently no treatment that has been proven to be effective against COVID-19. Este lunes, las autoridades indias dieron luz verde a la utilización de hidroxicloroquina, medicamento usado contra la malaria para prevenir el COVID en la población de riesgo. Las pruebas se suman al megaensayo global Solidaridad, impulsado por la OMS, que testeará tratamientos ya conocidos para determinar los más eficientes. Por su parte, China comenzó este fin de semana a probar una vacuna contra el coronavirus en voluntarios. 108 personas procedentes de Wuhan, el lugar donde inicialmente se reportó la enfermedad, recibieron sus primeras inyecciones y serán monitoreados por 6 meses. El gigante asiático ha generado esperanza en la comunidad internacional al presentar una disminución considerable en el número de nuevos casos. Aunque algunos, como Donald Trump, mantienen sus acusaciones de que China ha sido poco transparente. El mandatario, quien durante las primeras semanas bajó el perfil a la pandemia, ha manifestado recientemente su preocupación ante el avance de los contagios. I want to assure the American people that we're doing everything we can each day to confront and ultimately defeat this horrible, invisible enemy. We're at war. In a true sense, we're at war, and we're fighting an invisible enemy. Preocupación que cobra sentido al considerar que su país es el tercero con más casos de coronavirus en el mundo, por encima de España y con un total de confirmados que supera los 35.000. Además, ya ha registrado más de 500 muertos. Pero pese a que hay casos en los 50 estados, Nueva York, que tiene solo el 6% de la población nacional, acumula alrededor de la mitad de los positivos. Aunque ya se han tomado medidas tales como el confinamiento obligatorio, los expertos advierten que lo peor aún está por venir. I hate to say this, but it's true. We are now the epicenter of this crisis, right here in the nation's largest city. Un tratamiento que logre combatir el virus podría ser la esperanza para millones de personas. Actualmente hay en curso más de 100 ensayos clínicos para probar terapias, aunque los resultados aún se encuentran a varios meses de distancia. Bueno, la pesquisa, el aislamiento y la cuarentena son claves para combatir la pandemia del coronavirus. Examen que ha provocado polémica en nuestro país por su precio y por la demora en la respuesta que han acusado varios usuarios. Sin embargo, en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca regular precisamente los precios. No se bajan del auto, cuidan en todo momento la distancia, limitan siempre el contacto. En definitiva, no exponen a otros ciudadanos. Efectiva medida que aplicó Corea para controlar posibles contagios y que hoy se replica en otras ciudades del mundo. El testeo, una de las mejores herramientas para combatir esta pandemia desde la salud pública. Así lo ha dicho la OMS, así las cifras lo corroboran. I think the South Korean example is a very good one because they essentially linked the testing. So they test 300,000 even mild symptomatic people. Por eso desde el gobierno trabajan para aumentar las pesquisas. La semana pasada se realizaron entre 1.800 y 2.000 test diarios y la cifra va en aumento. Se realizaron 3.463 exámenes en los laboratorios de la red pública y privada. Con una positividad de 3,2%, que es muy baja. Se me realizó el examen COVID-19 con un valor total de 42.120 pesos porque las ISAPRES no lo bonifican, al menos en línea. Valor del examen del COVID-19 que ha generado polémica. Si en el sistema público son gratuitos para pacientes de FONASA, en el privado su costo va entre los 36.000 y los 60.000 pesos. Hoy día hemos conversado
en la mesa social COVID, por ejemplo, la necesidad de que el test para el coronavirus sea gratuito y no veamos que lo que está sucediendo hoy día, algunas familias que no cuentan con los recursos para hacerlo, sigan en riesgo de contagio. Pero los precios no son el único problema. El resultado se me entregó en el lapso de 48 horas a través de la página web. Sin embargo, tengo un compañero de trabajo que se practicó 2 días antes. Su examen fue enviado al Instituto de Salud Pública. El resultado lo recibió en 72 horas. Tiempos de espera que varían entre el sector público y el privado. Clínicas que entregan resultados entre 8 y 48 horas versus sector público que ha presentado demoras de hasta 72 horas. Desde el Ministerio de Salud seguimos implementando nuestro Plan Nacional de Coronavirus en relación a la red de epidemiología para poder testear aún más pacientes. Este es el test rápido, solo minutos para conocer el resultado, dispositivo que mide si la persona ha generado anticuerpos, un examen que eso sí tiene un 15% de falsos positivos, pero que se ha implementado en otros países. En Chile el gobierno lo aplicará desde la próxima semana con el fin de detectar a contagiados asintomáticos, pero hay municipios que ya lo tienen en su poder. Pinchas con una lanceta, la yema del dedo, te pinchas con una lanceta, lo hace personal de salud, pero es muy rápido, extraen la gota de sangre con esto. Aquí pones la gota de sangre, la pones en este dispositivo, acá, se le echa un reactivo y en 15 o 20 minutos esto te dice si tú estuviste contagiado o no estuviste contagiado. Municipio que está esperando el protocolo del gobierno para ponerlo en marcha. Alcalde que encargó 4.000 tests en una primera partida a un precio que bordeó los $20 cada uno. La idea es aplicarlo gratuitamente. Si los costos de exámenes y los tiempos de espera están en el debate, el Congreso por eso ya avanza en un proyecto de ley que busque regular los precios de los insumos que se requieren por esta pandemia. Yo lamento de verdad que hoy día por ley tengamos que poner atajo a abusos. Abusos que tienen que ver con sobreprecio en exámenes, en prestaciones, que alguien pretenda lucrar en esto, o seguros de salud que no están dando cobertura. Lo que estamos planteando es que los prestadores de salud, en casos de declaraciones de pandemia o epidemia, no puedan cobrar más que lo que establece el arancel de FONASA. Y eso quiere decir que se limita obviamente a los periodos en que haya un decreto de alerta sanitaria que sí lo establezca. Es decir, 14.000 pesos aproximados en el caso del examen del COVID-19. Días claves para poder controlar esta pandemia. Los esfuerzos están puestos en identificar a los contagios y sobre todo respetar las cuarentenas. Finalmente, la Cámara de Diputados envió a ley el proyecto que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia. Esto es muy importante para los momentos que estamos viviendo. Esta iniciativa norma el acuerdo al que pueden llegar el empleador y el trabajador sobre prestaciones de servicios fuera de las dependencias de la empresa al inicio o durante la vigencia de la relación laboral. Así, luego de que sea promulgada esta ley, los miembros de una organización o compañía podrán trabajar a distancia desde su domicilio u otro lugar distinto al de la empresa, de forma total o parcial. El teletrabajo también podrá ser aplicado y permitirá prestar servicio mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, desde su computador, por ejemplo. Una iniciativa importante para estos tiempos, les decía yo, tiempos de coronavirus. Un tema que vamos a analizar a continuación junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, quien está con nosotros precisamente a distancia. Subsecretario, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Muchas gracias por el contacto. Bueno, sí, uno podría decir, este es parte del trabajo del subsecretario, difundir esta medida, y ya estamos aplicando estas medidas, ¿no? De precisamente estar a una cierta distancia con medios tecnológicos, usted prestando sus funciones y nosotros preguntándole, ¿desde cuándo rige? ¿Cómo aplica? ¿En qué condiciones se negocia entre el trabajador, grupos de trabajadores y los empresarios para que esto sea una realidad? Efectivamente, Iván, hoy día tuvimos una muy buena noticia, que es que la Cámara de Diputados ratificó lo que ya la semana pasada había aprobado por amplia mayoría el Senado. Este proyecto, que ya va a ser ley de la República, comienza a regir a partir del mes de abril y va a otorgar a los trabajadores un catálogo de derechos respecto de la modalidad del teletrabajo. Lo hemos conversado en el pasado. Hoy día el teletrabajo y el trabajo a distancia en nuestro país dependía de la sola buena voluntad de la empresa, porque no estaban regulados aspectos laborales como el tiempo de conexión, quién se hacía cargo de los gastos que implementaba, por ejemplo, el teletrabajo, o qué ocurría en el caso que el trabajador tuviera un accidente.
este proyecto de ley aprobado hoy por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, y aquí quiero reconocer también el apoyo transversal de los distintos sectores políticos, va a dar un catálogo de derechos a nuestros trabajadores para que puedan pactar con el empleador la posibilidad de trabajar a distancia, pero siempre resguardado y con certeza jurídica. Ahora, subsecretario, ¿qué hacer para que esto no signifique la precarización del empleo? Porque muchas personas dirán, mire, vas a trabajar desde la casa, entonces va a ser menos trabajo para ti, por ende podríamos negociar el sueldo a la baja, por decir una cosa, ya que usted no va a tener que desplazarse, se va a ahorrar la micro, se va a ahorrar el tiempo que significa ir de su casa al trabajo. ¿Qué le parece si negociamos a la baja? Y además no están las condiciones para decir que no, porque usted sabe cómo está el mercado laboral de difícil. ¿Qué hacer para que esta medida no signifique precarización de derechos de los trabajadores? A ver, Iván, varias cosas. Primero, se han tomado todos los resguardos y en esto participó de manera muy activa la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, haciéndonos recomendaciones, tanto en la tramitación en la Cámara de Diputados como en la recomendación en el Senado para que los derechos de los trabajadores no se vean afectados. Por ejemplo, en términos de remuneración, la ley señala de manera expresa que una persona que trabaja de manera presencial y acuerda con su empleador pasar a modalidad de teletrabajo no puede sufrir un menoscabo en sus remuneraciones. Primero. Segundo, se establece un derecho súper innovador. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que lo tiene regulado legalmente, que es el llamado derecho a la desconexión digital. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador va a poder prestar servicios desde su casa con la libertad que obviamente amerita el teletrabajo, en que el trabajador va a poder disponer de sus horarios durante el día como él disponga, pero tiene que tener una desconexión mínima entre una jornada y otra de al menos 12 horas continuas. Eso hoy día no existe, con esto vamos a evitar los abusos y no solo hay que tener una desconexión continua de 12 horas, sino que en ese periodo el empleador no solo no le va a poder encargar trabajo, no va a poder mandarle instrucciones, no va a poder mandarle correo electrónico, no va a poder mandarle WhatsApp. O sea, lo que queremos es que ese trabajador tenga un descanso efectivo. Esto ya lo tienen otros países, Iván, como Italia, como Francia, como Alemania. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que consagra esta desconexión digital, que va obviamente en línea de proteger los derechos de los trabajadores y que durante el día, la jornada de trabajo, el trabajador la adapta de acuerdo a sus necesidades, pero que los tiempos de descanso deben respetarse para que tenga el merecido descanso que el trabajador necesita. Por supuesto. Subsecretario, evidentemente hoy día la recomendación es, incluso hay diversos hashtags, en fin, quedarse en casa. Pero la verdad es que muchas personas no tienen la posibilidad de quedarse en casa. Hay muchos trabajadores que incluso pueden ver como una situación bien lejana a ellos esto de poder estar en su casa, cuidando a los niños, jugando, no tengo idea, con una consola o viendo series a través de televisión porque tienen que trabajar, tienen que tomar el transporte público y para ellos no existe teletrabajo ni existe quédate en casa. Ese trabajador que tiene que estar presencialmente todavía en su empresa, que tiene que subirse al Transantiago, como veíamos recién hoy día, achoclonado, ¿no? En una situación bastante poco segura desde el punto de vista sanitario. ¿Qué resguardos hay para esos trabajadores que son la inmensa mayoría del país? Sí, efectivamente, Iván. A ver, es importante aclararlo. El teletrabajo es para determinado universo de trabajadores. Hoy día son muchísimos. Si algo sirvió y alguna cosa positiva podemos sacar, ¿cierto?, de esta pandemia del coronavirus, que visibilizó algo que muchos trabajadores venían pidiendo hace tiempo, que es la posibilidad de teletrabajar de manera segura. Pero efectivamente hay un universo de trabajadores que no pueden teletrabajar porque la naturaleza de los servicios que prestan no admite teletrabajo. Y en este sentido hay que avanzar en varias medidas. Nosotros hemos hecho un llamado bastante ya reiterado y hoy día la ministra del Trabajo con la ministra de Transporte estuvieron con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, haciendo un llamado a las empresas, por ejemplo, a flexibilizar los horarios de ingreso. ¿Qué sentido tiene, Iván, que hoy día todos los trabajadores ingresen todos a una misma hora? Eso no tiene ningún sentido, eso produce atochamiento en el transporte público y por lo tanto hemos hecho un llamado a, por ejemplo, establecer bloque horario, por ejemplo, establecer turnos diferenciados. Y en esto, obviamente, el llamado es a otorgar estas facilidades que permitan que los trabajadores puedan desempeñar las labores. Entendemos que hay distintas industrias que se requiere que sigan funcionando, pero obviamente siempre con la protección de los derechos de los trabajadores como objetivo principal. Subsecretario, a través de redes sociales nos han contactado muchas personas, a mí en lo particular, por ejemplo, trabajadores del área de la construcción,
que están muy preocupados porque no se han fiscalizado las medidas sanitarias y veíamos recién imágenes de faenas en las cuales los trabajadores están muy cerca unos de otros, con condiciones sanitarias bastante precarias. Por ejemplo, también personas que trabajan como trabajadoras de casa particular, que no solo tienen que hacer los grandes traslados atravesando prácticamente toda la región metropolitana, sino que además dicen, mis patrones están hoy día con cuarentena y yo tengo que ir a trabajar, me expongo, no tengo medidas especiales para mí. Esos trabajadores hoy día están expuestos, están más vulnerables, y si es así, ¿qué va a hacer el Ministerio y la subsecretaría que usted encabeza para darle protección también a esos trabajadores? Sí, efectivamente, Iván, nosotros hemos hecho un llamado a los trabajadores, que si un trabajador en su lugar de trabajo siente que está expuesto, porque resulta que el empleador no ha tomado las medidas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, tener espacios diferenciados, por ejemplo, el tema sanitario, por ejemplo, la ventilación adecuada, ese trabajador debe denunciar a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, a lo largo de todo Chile, está disponible. La Dirección del Trabajo ha recibido algunas denuncias durante estos días. Esas denuncias se han fiscalizado y además los trabajadores tienen un derecho que es muy importante, que es el llamado artículo 184 bis, que es cuando los trabajadores vean que los empleadores no han tomado los resguardos en seguridad y salud adecuados y por lo tanto se pone en grave riesgo e inminente riesgo su vida y su seguridad, esos trabajadores pueden retirarse a sus hogares y obviamente deben notificar a aquello a la Inspección del Trabajo para que ésta fiscalice. Lo hemos dicho en reiterados tonos, aquí lo más importante es que protejamos la vida y seguridad de nuestros trabajadores y por lo tanto a través de la Dirección del Trabajo, que además de la fiscalización ha emitido ciertos pronunciamientos ya oficiales, 2 dictámenes en los últimos días y posiblemente emita un dictamen en los próximos días también a propósito de la situación del toque de queda en que quedan algunos trabajadores. Obviamente estamos disponibles a ir resolviendo todas esas dudas que los trabajadores vayan teniendo. Subsecretario, muchas gracias. Entonces se debe hacer la denuncia a la Dirección del Trabajo y también, por ejemplo, tener atención al 184 bis. Si no se cumplen las condiciones de seguridad, usted puede retirarse. Subsecretario, muchas gracias. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Le recordamos que a partir de estos precisos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años y también a partir de este momento está ya rigiendo en nuestro país la segunda jornada de toque de queda. Son las 22 horas. Vamos de inmediato a ver qué está pasando en las calles de Santiago. Ahora. Nuestras unidades móviles están recorriendo los principales puntos del país y también de la región metropolitana. Carla Rodríguez está en la comuna de Providencia. Carla, con tu salvoconducto, por supuesto, tú y todo tu equipo. Cuéntanos qué está pasando allí. Sí, por supuesto, con el salvoconducto en el celular para poder comenzar entonces con estas transmisiones con el inicio del toque de queda. Vemos precisamente a personal del Ejército ya que está llegando precisamente hasta este lugar, hasta Holanda, con Avenida Providencia, conversando con carabineros de la 19 Comisaría para establecer el punto donde van a comenzar las fiscalizaciones en este lugar específicamente para aquellas personas que estén circulando y comenzar a solicitarles entonces este salvoconducto. Este salvoconducto que, como lo hemos explicado en el transcurso del noticiero, hay algunos que lo pueden solicitar a través de la comisaría virtual y los otros, aquellos que no tengan su clave única que entrega el registro civil, tienen que ir directamente entonces a una comisaría cercana a su domicilio para solicitar entonces este documento. Vemos que vienen bajando precisamente entonces los funcionarios del Ejército. Mira, vamos a mostrar imagen como un jeep precisamente va a reunirse con el que se encuentra a cargo en esta instancia. Estamos hablando del coronel Verdugo, que está junto a Carabineros de Chile, quien ha estado dando vuelta constantemente por este lugar para ver cuál es la situación. Muy pocos vehículos, casi nada en realidad, iban hace tan solo algunos minutos. Veíamos algunas personas avanzando rápidamente en bicicleta, otros en sus vehículos para llegar prontamente hasta sus hogares porque, como decía, para poder transitar hasta ahora tiene que tener un documento, un salvoconducto de autorización por parte de la policía para poder trasladarse hasta donde se establezca precisamente en este documento. Es la imagen del momento en Avenida Providencia. Nosotros nos vamos a quedar acá, en Avenida Providencia con el ANDA, aquí es justo frente al Costanera Center, justo frente al Hospital Metropolitano, para ver cómo va a ser la fiscalización que va a realizar entonces personal del Ejército, Iván. Bien, Carla, muchas gracias. Y antes de ir con Rodrigo Cid, que está en otro punto, como tú bien lo decías, Carla, atención con esto, para obtener su salvoconducto individual, usted tiene que acceder a esta plataforma, comisariavirtual.cl. Allí lo puede hacer utilizando la clave única
Si usted no tiene la clave única, puede obtener salvoconducto en la comisaría más cercana. La idea es que lo haga de manera virtual para que no tenga que concurrir. Si no tiene clave única y no la puede sacar presencialmente, se va a habilitar la clave única también para obtenerla de manera digital. Y si usted todavía no tiene ese medio, lo puede hacer colectivamente. Alguien de su empresa que tenga clave única puede sacar salvoconductos de manera colectiva. Rodrigo Cid, estás tú en Apoquindo. Cuéntanos qué está pasando a esta hora de la noche. ¿Se está respetando o no el toque de queda? Te escuchamos. Hola, estamos un poquito más hacia el poniente, Iván Núñez, estamos acá en Ricardo Lyon con Providencia y te puedo contar que no se ve un alma en la calle. El silencio realmente llama poderosamente la atención, no se ve movimiento de transeúntes, tampoco vehículos, solo pasa cada tanto algún vehículo policial, pero se ve que en esta segunda jornada de toque de queda por la emergencia sanitaria que enfrenta el país por coronavirus, por su rápida propagación, la gente ha ingresado rápidamente a sus hogares. Veíamos después de un recorrido que hicimos desde Estación Central hasta Providencia, hasta Lyon con Providencia, donde estamos ahora, que la gente se movilizaba ya rápidamente para volver a sus hogares. Un retorno que no tuvo las complicaciones de la mañana, donde mucha gente enfrentó problemas de movilización. Sin embargo, por la tarde fue más fluido, salvo algunos puntos de congestión en sectores como Manquehue, Tobalaba, pero en otros sectores de la capital estuvo bastante más tranquilo que lo que fue el despertar de los santiaguinos. Y hay que decir que ahora no se ve nadie en la calle, que hay que señalar también que aquellas personas que por algún trámite impostregable, porque tengan que salir al médico, a una clínica, a una farmacia, que son los lugares que pueden recibir público, tienen que tramitar el respectivo salvoconducto. Tú ya lo decías, en comisariavirtual.cl, en caso de no poder acceder a la aplicación, en caso de no tener la clave única, hay que dirigirse a una unidad policial. Es la única manera de que se pueda circular por las calles, porque la idea es que se respete el toque de queda en esta segunda jornada. Hay que decir también que no vivíamos esta situación desde el pasado 18 de octubre, han pasado más de 5 meses para llegar a este que es un contexto totalmente distinto, pero es un estado de excepción constitucional de catástrofe, y por lo mismo se va a hacer riguroso por parte de la fuerza policial y también de las Fuerzas Armadas, que van a realizar labores de custodia en las calles para verificar el cumplimiento de esta, que es una medida excepcional y que en la primera jornada dejó casi 150 personas detenidas por infringir el toque de queda que rige en todo el país entre las 22 horas, tú ya lo decías, y las 5 de la mañana. Bien, muchas gracias por esta información. Vemos entonces lo que está pasando en las calles de Santiago. En términos generales, hay que decirlo, salvo situaciones muy particulares, hay 146 detenidos, el grueso de la población, recuerde que este es un toque de queda nacional, está respetando el toque de queda, algo bastante distinto de lo que pasó durante el estallido social, cuando veíamos incluso que con presencia militar en la calle mucha gente todavía circulaba. Vamos a estar más adelante mostrándole distintos puntos de la capital, pero también le contamos que desde este domingo nadie puede ni ingresar ni salir de Puerto Williams, apartada localidad de la región de Magallanes que se encuentra en cuarentena total, una drástica medida a raíz del COVID-19. Eso sí, la carga para abastecer a la isla Navarino va a continuar con sus periodos regulares. Era la carga que por calendario debía ser transportada este lunes, gas y combustibles, además de productos de abastecimiento. Todo en dirección a Puerto Williams, localidad que ahora se encuentra bajo estricta cuarentena en Magallanes. Yo estoy ya controlado, que estoy bien, pero yo vengo a entregar carga acá al transbordador para Conclimac. Entonces esta carga lo bajan adentro de la barcaza y esa se va a Williams. Puerto Williams solo se conecta con Punta Arenas vía aérea en un viaje que demora cerca de 1 hora. También vía marítima en un trayecto de unas 28 horas. Hoy día corresponde el viaje de combustible a Puerto Williams y por lo tanto lo que vamos a hacer es abastecer de gas, benzina, petróleo, que es lo principal. Toda la carga peligrosa viaja exclusivamente hoy día sin pasajeros, solamente con los choferes que deben ir a cargo de los respectivos camiones.
Una medida que comenzó a regir desde las 00 horas de este domingo. Desde Aerovías DAP señalaron que el domingo 22 de marzo realizaron vuelos de emergencia para trasladar gente que requería salir e ingresar a Isla Navarino, medida extrema para proteger a la comunidad del COVID-19. Hoy día estoy bastante contento, bastante tranquilo, preocupado por mi gente que hoy día se encuentra en Punta Arenas, que quiere ingresar a Puerto William para que ellos vengan a hacer su cuarentena que hemos decretado en sentido figurado. Le hemos pedido a que quienes ingresen a Puerto William hagan una cuarentena como por los 14 días que corresponden. La aduana sanitaria, que consiste en un control estricto de la gente que está arribando a la isla. Eso se está efectuando con personal de salud, apoyado por personal naval. Y a contar de hoy día, esa aduana se ha reforzado porque se está efectuando tanto a la salida como al ingreso de la gente. Apartada localidad del país, por donde pasó un oftalmólogo en ronda médica que posteriormente dio positivo al coronavirus en Santiago y lo que obligó a dejar a todo el personal médico del hospital de la zona en cuarentena. Desde Punta Arenas, donde residen los 6 casos positivos a nivel regional, viajó personal de apoyo para no interrumpir las atenciones en ese recinto de salud. Ahora, 10 de la mañana con 9 minutos, hace esos minutos 9 ya está rigiendo el toque de queda en todo el país. Carla Rodríguez, nuevamente contigo desde las calles de Santiago para saber qué ocurre, cómo se está acatando, ¿se respeta o no se respeta? Carla, te escuchamos. Sí, retomamos el contacto porque tú decías, hace tan solo 9-10 minutos ya que comenzó el toque de queda y puntualmente personal militar comenzó a tomar posesión de las calles de, en este caso, de la región metropolitana, de la comuna de Providencia. Estamos en Providencia con Pucuro con el coronel Paulo Verdejo. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Saber un poco de cómo es el protocolo, cómo funcionan ustedes. Están ubicados en distintos puntos estratégicos de la capital para evitar obviamente la circulación de aquellas personas que no tengan su salvoconducto. Así es, muy buenas noches. Bueno, por segundo día nosotros estamos dando cumplimiento por lo dispuesto por mandato presidencial y conforme a orientaciones del jefe de la defensa. Estamos realizando una acción de colaboración, en este caso y en este punto, a Carabineros de Chile, respecto a esta actividad de control del toque de queda. Y a su pregunta específicamente, y bajo mi responsabilidad, son 12 puntos que están desplegados en el sector oriente de la región metropolitana. Son 12 puntos en el sector oriente, es donde se concentra quizás la mayor fiscalización por parte de la Policía Militar, pensando en que es donde están los mayores casos de contagio y donde no se ha respetado precisamente la cuarentena. Exactamente, la verdad que esto es una planificación, esto está coordinado, la Jefatura de la Defensa nos entrega orientaciones para poder realizar estas actividades, se hace una evaluación y se levantan estos puntos para poder satisfacer ese requerimiento que nos entrega nuestro escalón superior. Coronel, ¿qué pasa si no se respeta la cuarentena? ¿Cuáles son los protocolos a seguir aquellas personas que no tengan el salvoconducto? Bien, el protocolo, ahí está nuestra acción de colaboración a la Policía y Carabineros para que ellos adopten las medidas. Realmente en este momento, bueno, estamos recién empezando, no me han reportado alguna observación o alguna novedad que podemos tener, pero la verdad que ese protocolo lo adopta Carabineros y la PDI. Anoche hubo cerca de 130 detenidos en la región metropolitana. ¿A usted que tocó participar en alguno de esos detenidos? Aparentemente algunos eran por orden y otros quedaron apercibidos. No, en lo específico, en el área de responsabilidad mía no tengo, digamos, directa relación con esos detenidos. Ahora, ¿qué pasa si se topan con una persona que, porque después de esta información presidencial por parte de las autoridades de salud de la fiscalización a aquellas personas que se encuentran en cuarentena, ¿ustedes ya cuentan con ese listado de esas personas que están en cuarentena y qué pasa si se topan con alguna de esas personas o todavía no tienen ese documento en su poder? No, en este momento no tenemos ese documento en nuestro poder. Durante la mañana en la Jefatura de la Defensa participé en una reunión de coordinación para poder levantar ese catastro. La verdad que lo tiene la autoridad de salud y se está realizando se está levantando un estudio para poder hacer una acción específica referida a las personas que están con cuarentena.
Perfecto. Coronel Iván, yo no sé si tienes alguna pregunta para el coronel. Viene llegando precisamente el camión con el resto de los soldados que van a estar controlando acá. Dame un segundo. Coronel Iván Núñez le va a preguntar, le va a poner precisamente el retorno para que te pueda escuchar perfectamente y así tengamos una conversación más fluida. Iván. Gracias, Cale. Aprovechamos que estás con la mascarilla, de todas maneras, para mantener los resguardos. Coronel, buenas noches. Gracias por aceptar estas preguntas. El protocolo, en la eventualidad de que alguien no cumpla con... Pero se lo preguntamos a través tuyo, Carla. El protocolo, en la eventualidad de que una persona no alcanzó... No, ahora Iván, ahora estoy bien. Ahora escucha, coronel. El protocolo, en caso de que una persona no haya alcanzado a sacar su salvoconducto porque no tenía la clave única, porque nadie en su empresa lo pudo obtener a través de la comisaría virtual, ¿la explicación sirve? Mire, vengo saliendo de mi trabajo, no nos dieron el salvoconducto. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se la traslada a una comisaría? ¿Cuál es el protocolo? Mire, Iván, anoche una experiencia efectivamente sucedió con un par de personas y ciertamente, claro, son los primeros días y existe cierta flexibilidad respecto a eso. Ahora, Carabineros y la PDI, ahí está nuestra función de colaborar a la labor que realizan ellos y ellos tienen levantado, digamos, para poder satisfacer el requerimiento o la problemática que puedan presentar esas personas. O sea, ustedes como militares se entregan a esa persona, a Carabineros o a la PDI, y son estas instituciones las que deciden si la persona queda detenida o si se verifica la información que le planteo, ¿no? Que la imposibilidad de obtener un salvoconducto, por ejemplo. No, Iván, a ver, nuestra labor es de colaborar a la acción de Carabineros y la PDI. La acción inmediata de control, de control en cada punto de control que tenemos levantado es de Carabineros y de PDI. Y de PDI. La verdad que nosotros estamos apoyando esta labor que están realizando ellos. Perfecto, coronel, le agradecemos por esa explicación. Carla Rodríguez también, por supuesto, muchas gracias por este reporte desde las calles del país, allí viendo cómo está operando esta segunda jornada de toque de queda. Le damos las gracias al coronel, también a nuestra compañera Carla Rodríguez, a ambos, por supuesto, muy gentiles. Bien, Iván, si te interrumpo. Por favor. Es importante, esta labor es tarea de todos. Sí, por supuesto, tarea de todos para evitar la propagación del COVID-19. Estamos en plena pandemia, coronel, así que estaremos dando cuenta, por supuesto, de que se respete el toque de queda respectivo. Muy amable, muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes ahora otra información que nos alegra mucho comentarles y dice relación con una innovación en nuestra programación. Esta mañana comenzó la nueva sección de contenidos educativos en nuestro matinal, el Buenos Días a Todos, impulsado junto con el Mineduc. ¿Para qué? Para potenciar esto que es fundamental, la continuidad de aprendizaje en los niños tras la suspensión de clases por el COVID-19. Está basado en el programa que también está disponible en la web, Aprendo en Línea, que es del Ministerio de Educación. Este nuevo segmento va a contar con especialistas de lunes a viernes a partir del mediodía, quienes van a hablar sobre estrategias de aprendizaje desde el hogar para facilitar el estudio. Usted como padre, usted como madre, como tutor, está preocupado de no saber cómo hacer para que los niños sigan estudiando, no pierdan la continuidad de este año escolar durante el periodo que dura la suspensión de clases. Bueno, hoy, tras una reunión en el Ministerio de Educación y sobre la situación de los estudiantes que están sin clases, Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, se refirió a que se está haciendo también con los niños que no tienen acceso a la Internet y cómo les ayudarán mientras las clases estén suspendidas. La escuchamos. Han logrado un acuerdo con las empresas de telecomunicaciones para que, por ejemplo, se pueda acceder a la página que ha disponibilizado el Ministerio sin consumo de datos. También se va a entregar físicamente las guías de educación o los textos escolares que se requieran para aquellos casos en que los niños no tengan acceso a Internet. Bueno, ahí está, por supuesto, una preocupación que es muy importante, qué hacer con los niños para que la continuidad del aprendizaje durante la suspensión de las clases sea tal, y sobre todo, por supuesto, aquellos que no tienen acceso a Internet. Le cuento que a través de las redes sociales de 24horas.cl hemos recibido muchísimas inquietudes, la verdad, acerca del coronavirus y la vida cotidiana. Escogimos algunas de las preguntas que más se han repetido durante la última semana, las que usted nos está enviando, y nos centramos en aquellas que tienen que ver con la cuarentena y qué hacer junto a los niños en casa. Está con nosotros la psicóloga infantil Maribel Corcuera. La saludamos de inmediato. Maribel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Iván. Bien, pues ahí a teledistancia, teletrabajando, ¿no? Importante, y muchas mamás, muchos papás, muchos tutores se preguntan qué hacer con los niños. Y vamos con algunas de estas preguntas, ¿te parece? Para que las vayamos respondiendo. La especialista responde. Primero, ¿es buena idea explicarle a los niños qué está pasando con cuentos,
y algunas figuras que podrían ser, por ejemplo, eufemismo, o hay que decirles derechamente, mire, estamos en una pandemia, la verdad es que hay gente que se va a enfermar, etcétera? ¿Qué recomienda Maribel? Hay que explicarle de todas maneras a los niños lo que está ocurriendo, pero desde lo que ellos necesitan saber. La mejor manera es, primero, darle la información que ellos preguntan. Si es que no preguntan, es porque no necesitan saber. Ahora, si ellos dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con el coronavirus? Uno les tiene que preguntar, ¿qué crees tú que es lo que está pasando? Y desde ahí les completamos la información, pero esa información siempre se completa de manera positiva. No les podemos decir a los niños, hay una enfermedad muy grave que tenemos que quedarnos encerrados en la casa porque si no hay riesgo de morir, sino que hay que decirles, nos vamos a quedar en la casa cuidándonos porque así vamos a poder estar bien. Ah, mira, es una muy buena manera para verlo. Vamos a la siguiente pregunta, que también nos plantean a través de nuestras redes sociales. Y la plantea Fernanda Rojas. ¿Cómo se le explica a los niños que ahora los papás tienen que trabajar desde la casa? ¿Hay alguna recomendación? Porque esto altera naturalmente la dinámica familiar. Los niños van al colegio, ahora no están yendo a clases. Los papás ven que los van a dejar al colegio muchas veces, o el transporte escolar, y salen temprano. Ahora los papás, las mamás estarán en la casa. Papás, mamás, hogares monoparentales, como sea. Bueno, como todos nosotros que estamos aquí en la casa trabajando, bueno, ojalá esto hubiera sido un aprendizaje desde siempre. Es muy sano para las familias que siempre se respeten los espacios de los otros. Por lo tanto, la mejor manera de que los niños respeten los espacios de los padres es también armándoles una rutina, un horario de trabajo a ellos, pero en un lugar muy claro. Por ejemplo, si un niño no tiene un escritorio donde trabajar, se les puede poner un mantel específico que usemos todos los días y decimos aquí armamos el colegio, y así el niño también entiende que hay espacios delimitados de padres y de hijos. Por lo tanto, nosotros también deberíamos hacer como algún setting de nuestra oficina en casa también. Ahora, esto es muy importante, Maribel. Estamos con Maribel Corcuera hablando sobre las preguntas que ustedes nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Vemos la siguiente, porque eso ha sido incluso motivo de polémica. Y la envía concretamente Luz Vallejo. Muy importante, ¿qué hacer para que los niños no sientan que están de vacaciones? Porque claro, en vacaciones invito a los compañeros de curso, en vacaciones vamos al cine, en vacaciones eventualmente uno sale a las plazas, al mall, etcétera. Bueno, está claro, se ha dicho bastante la información que no están de vacaciones, pero sí hay que tomar en cuenta que es una situación especial y no dentro de lo que están acostumbrados los niños. Es importante que tengan un horario donde se levanten temprano para no volver a cambiar todo el ritmo de sueño que ya habíamos adecuado de las vacaciones a volver a clase. Por lo tanto, tienen que tener un horario donde hagan ciertas cosas en la casa, ojalá empiecen a hacerse cargo de hacer su pieza, su cama, también tener otras labores dentro de la casa, pero tienen que tener un horario definido de colegio, pero que esto tampoco pase a ser una pelea dentro de la familia. Maribel, a ver, para Hoy día ponerlo... lo más importante es mantener la estabilidad emocional de los niños. Para ponerlo clarito, ¿tendrían que levantarse a la misma hora que van a clases? No, ¿O tendríamos que hacer, por ejemplo, que a las 8 ya estén un poquito más estudiando? tarde, podríamos decir, entre 8 y 9 podría ser una buena hora para levantarse. Ya, más preguntas que nos envían ustedes a través de las redes sociales. Vamos a ir a la siguiente. ¿Es recomendable el horario entonces similar? Tú me decías que no. Digámoslo más concretamente, ¿a partir de qué hora sería recomendable? En las clases también tienen recreos, tienen bloques horarios. ¿Habrá que replicar aquello? Mira, tenemos que ver más o menos, y lo ideal es mantener los horarios de alimentación que tienen los niños en la época de colegio. Por lo tanto, el desayuno lo podemos correr un poquitito, pero es bueno que las mamás y los papás, quienes están a cargo de los niños, tengan la información de a qué horas son las colaciones y los recreos, por supuesto. Ahora, va a depender de los colegios. Hay colegios que efectivamente están haciendo clases online con el profesor directamente y ahí el niño sí o sí tiene que estar conectado a esa hora. Hay otros colegios que están mandando las guías y los niños lo van haciendo a su ritmo. En ese caso, lo ideal es dejarle entre 2 y 4 horas, dependiendo de su edad, de trabajo al día, de las guías y del trabajo que corresponde. Bien, pues Maribel Corcuera, muchas gracias por estar junto a nosotros, por explicarnos, por aprendemos todos juntos también a cómo manejar mejor esta situación por la cual no habíamos atravesado. Muy amable, buenas noches. Así van, buenas noches. Bueno, y a todos ustedes los queremos invitar a que sigan dejando sus inquietudes a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, 24horas.cl. Usted nos entrega sus dudas y nosotros a través de nuestros especialistas que vamos a estar invitando se las vamos respondiendo. Vamos ahora con otras informaciones. El nuevo hospital de Ovalle ya es una realidad para los miles de vecinos de la provincia de Limarí. Ahí están las imágenes. A través de teletrabajo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio el vamos a este nuevo e imponente, hay que decirlo, Hospital de Ovalle en la región de Coquimbo, recinto hospitalario que va a ayudar a fortalecer la red asistencial del país y que va a beneficiar a 200.000 personas. Una entrega anticipada que se va a sumar al sistema de salud
con 1.700 nuevas camas. En tanto, a partir del 1 de abril, el antiguo hospital va a ser utilizado para atender personas por diagnóstico de coronavirus. Durante estas semanas, los pacientes que se encuentren internados en el recinto serán trasladados a las nuevas dependencias, una medida para enfrentar de mejor forma el avance del virus en la región de Coquimbo, donde se reportan nuevos casos. El Hospital de Ovalle es uno de los 5 hospitales que estamos anticipando para poner en marcha ahora y poder contar con 1.700 camas adicionales, de las cuales ustedes aportan 200 a 300. Para poder tener un hospital de transición en el tema que hoy día también es histórico, estos días y estos meses también, referente a esta epidemia que nos está afectando, que es referente al coronavirus. Ahí se van a instalar 12 o 16 camas de unidades de tratamiento intensivo, 18 o 12 de referente al tema del tratamiento medio y también 98 que es referente a personas en transición. Canadá y Australia se bajan de Tokio 2020 y el resto del mundo presiona para que los Juegos Olímpicos se posterguen. ¿Cómo les va? Buenas noches. Mientras el Comité Olímpico hace reuniones y busca alguna fecha posible para la postergación de los Juegos Olímpicos, en Japón se aferran a algún milagro. Presión mundial, el Comité Olímpico Internacional y la organización de Tokio 2020 en jaque. En este comunicado por primera vez se habla de la posibilidad de posponer los Juegos Olímpicos, pero la cancelación no es una opción por el momento desde Japón. El presidente del Comité Olímpico de aquel país este lunes salió a hablar. Desde el punto de vista de la seguridad de un atleta, creo que no podemos evitar considerar el aplazamiento. Todavía existe la posibilidad de que se realice según lo planeado, pero creo que tenemos que considerar varias opciones. De a poco en Japón se van convenciendo que es prácticamente imposible que los Juegos se disputen en las fechas estipuladas. Como jefa de la ciudad anfitriona, he declarado en repetidas ocasiones que la cancelación es imposible. Posponer significará un duro impacto económico para Japón, que invirtió cerca de 14.000 millones de dólares. El Comité Olímpico Internacional se dio 4 semanas para analizar el contexto y para negociar con la organización. El ciudadano japonés da su opinión. Creo que es mejor posponer y ser flexibles para evitar la propagación del virus. Se han hecho grandes esfuerzos para la preparación, así que espero que se lleve a cabo de buena manera. Creo que es una idea razonable posponer. El Stick Baum, miembro del Comité Olímpico Internacional, en una entrevista dijo que los Juegos no comenzarán el 24 de julio y además señaló que se desarrollarían en 2021. Ya hay países que decidieron que no irán a estos Juegos, como Australia y Canadá, y seguramente el listado irá en aumento. Tokio 2020 está en jaque. Por fin a las autoridades de Japón. Eduardo Vargas sacó carcajadas en redes sociales con una broma que le hizo a su madre. Durante la cuarentena en México, el chileno desafió al familiar a cabecear pelotas de ping-pong hacia un balde, pero cuando llegó el turno de la mamá, Vargas cambió la pelota por un huevo que la cabeció. Sacó muchas sonrisas en su familia y también en sus millones de seguidores en redes sociales. Y Gary Medel, en la cuarentena en Italia, se roba la película. En redes sociales, el Pitbull respondió de todo por Instagram, donde se colaron algunos de sus compañeros de la selección chilena. Vea bien. Así es la cuarentena de Gary Medel en Italia. El Pitbull, con tiempo de sobra, se sometió al cuestionario del pueblo. ¿Cómo va la cuarentena? Pues un poco aburrido, pero disfrutando en familia. ¿Qué jugador te daba cuco marcar? Ningún jugador me da cuco. Me enfado mucho, me cabreo en mí mismo. ¿Mejor futbolista chileno de la historia? Arturo Vidal. ¿Mejor arquero chileno? Claudio Bravo. ¿Tu mejor recuerdo con la selección? Campeón 2015.
¿Cuántos goles por la selección? Creo que 7 u 8. Son 7, el último a Bolivia en la Copa América de Chile. ¿Cuál fue tu mundial favorito? Sudáfrica. ¿Te consideras el mejor central que ha tenido la selección? No, don Elías Figueroa. Yo soy Gary Medel y yo soy mi propio soldado y que lucha por mi sueño, por conseguir mis cosas. ¿Debería volver Chelo Díaz a la selección? Lo decide el DT, pero obvio, es un grandísimo jugador. Para Gary Sampaoli es un motivador. Bielsa, el mejor DT de su carrera, prefiere jugar de defensa central, espera volver a la UC y después radicarse en España. No quiere tener más hijos. Son las respuestas de Medel en plena cuarentena. Ahí está toda la chispeza del Pitbull en Italia en su cuarentena. ¿Quieres saber qué pasa con Colo-Colo y su técnico? Vamos a una pausa comercial y ya te cuento qué ocurre con el cuadro albo. Blanco y Negro entró en cuarentena y paralizó la búsqueda del técnico. Todos los currículums quedaron en espera. Se tomarán todo con calma en Blanco y Negro. Tranquilidad total para que así aprovechar este paro para que la concesionaria encuentre al mejor candidato a la banca de Colo-Colo. ¿Será tan así? Comunicar oficialmente la salida de la banca de Colo-Colo de nuestro entrenador Mario Salas. 27 días han pasado desde que Mario Salas fue despedido de Colo-Colo. La búsqueda hasta el momento ha sido incesante. Se cayó Scolari y han sondeado a otros como Dudamel o Heinze. Lo cierto es que la contingencia ha llevado a la directiva del Cacique a tomar una decisión. Se pospone la búsqueda de estratega. El fútbol no tiene para cuándo regresar, así que Blanco y Negro decidió darse un tiempo. En el próximo directorio, que será por videoconferencia, se oficializará la determinación. Marcelo Espina tendrá un respiro para tomar con calma la compleja tarea de encontrar un nuevo técnico. Esperando alguna propuesta, ¿no?, para dirigir. Chicho Batista tendrá que esperar mientras seguirá conversando con el gerente deportivo, pero sin duda alguna no será el único que aparezca en el WhatsApp del Calamar. Salió campeón en el fútbol ecuatoriano, salió campeón en el fútbol boliviano. De esta forma fue presentado Gustavo Quinteros en México. El mismo palmarés que lo llevó al Cholos es el que interesa en Macul. De aquí hasta nuevo aviso será Gualberto Jara quien continúe con el primer equipo, mientras Moza, May Nichols y Espina se dan un tiempo en la búsqueda del nuevo estratega. Se paraliza. Y el coronavirus golpea a la Liga Española con fuerza, por ello la Liga de Fútbol no volverá hasta nuevo aviso. Este lunes la Federación Española acordó suspender todas las competiciones hasta que el gobierno de España considere pertinente reanudar. En tanto, la UEFA aplazó la final de la Champions, la Europa League y la Champions League femenina. ¿Se imagina cómo un esquiador entrena en plena cuarentena en el patio de su casa? La respuesta la tiene el doble medallista olímpico Christoph Innerhofer, quien a través de sus redes sociales compartió su rutina de entrenamientos mientras se encuentra en cuarentena. Anhelamos esquiar por todo lo que hacemos en casa, escribió el italiano. Ahí está entonces el deporte con todo esto lo que acontece con la cuarentena y el coronavirus. Vamos a una pausa comercial y ya regresa Iván Núñez con todas las informaciones en 24 Horas Central. Buenas noches. De regreso con las noticias, se presta atención a estas imágenes. El Centro de Eventos Espacio Riesgo se va a sumar a la red hospitalaria para enfrentar el avance del coronavirus en el país. Esta es una información que fue confirmada por el subsecretario de Redes Asistenciales, quien la semana pasada señaló que el gobierno arrendó Espacio Riesgo, fíjese cómo están dispuestas las camas, ubicado en la comuna de Huechuraba. Todo esto para instalar un hospital de emergencia. Arturo Zúñiga señaló en esa oportunidad que se trata de más de 27.000 metros cuadrados, donde se puede llegar a instalar hasta 3.000 camas. Las imágenes muestran los catres clínicos que ya están dispuestos en los salones como parte de la estrategia del gobierno frente a esta pandemia.
Bueno, el Centro de Eventos Espacio Resco, le decía yo, se va a sumar entonces de esta manera, por supuesto, a esta emergencia. Nos vamos ahora a México, que registra 361 casos de coronavirus con 3 fallecidos por la pandemia. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a seguir haciendo su vida normal hasta que él les avise. Escuchemos parte de este insólito mensaje del mandatario azteca. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Revisamos rápidamente lo que está pasando a esta hora de la noche en Santiago con esta imagen de Avenida Providencia. Estamos ya en toque de queda, hacemos una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. ...24horas.cl. Debido al toque de queda en todo el territorio nacional, los principales supermercados del país, presta atención, modificaron sus horarios, donde incluso gran parte va a contar con segmentos de atención exclusiva para los adultos mayores, embarazadas y también personas que tengan alguna dificultad de desplazamiento. Usted puede ingresar a nuestro portal 24horas.cl y revisar el detalle completo de las disposiciones realizadas en cada cadena. Ahí está la información, los horarios y los bloques en los cuales se atiende, por ejemplo, solamente personas de la tercera edad. El último año en Teletón se realizaron más de 800.000 atenciones médico-terapéuticas gracias al aporte de todos nosotros, el que representa el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril, todos juntos vamos por una nueva Teletón. Teletón todos los días, no se pierda, no se olvide, ayude, porque puede, por supuesto, algún día también usted depender de esto y así colaboramos con todos los niños que se rehabilitan. Teletón 3 y 4 de abril. Con este recordatorio estamos terminando las noticias. Muchas gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches.